Dios tiene una palabra para ti porque Él es fiel y Él es verdadero. Amén. Es el Espíritu de Dios que nos lleva siempre a toda verdad. Amén. Entonces es que cierra ahí tus ojos y haz una oración. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios único, santo y verdadero, Padre, yo te ruego, Señor, que nos edifiques en esta noche, Señor, que nos des conforme a tus riquezas en gloria, en que seamos fortalecidos en el hombre interior por tu precioso Espíritu. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dice, abre tu Biblia en Primera de Juan 3. Primera de Juan 3 nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Cuánto amor para que nos haya hecho ¿qué? Sus hijos. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice después la palabra de Dios: por esto el mundo no nos ¿qué? No nos conoce. O sea, para el hombre natural somos una locura. Somos unos, a lo mejor, fanáticos, religiosos, aleluyos, exagerados, ¿no? Pero todos tuvimos un momento de encuentro con Cristo. ¿Amén? Y eso damos gracias a Dios, porque a pesar de que también estuvimos de ese lado diciendo tan locos estos, ¿no? Yo la primera vez que fui a una congregación dije: ay, pues, lo bueno es que cada quien trae su onda, ¿no? No podía comprender tantas cosas que el Señor nos ha mostrado. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo que no nos conoce. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿A quién? Al Padre. Cuando tú conoces a Cristo, conoces al Padre, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Amén. Pero fíjate lo que dice el versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios. Aleluya. Somos hijos de Dios. Y aún no se ha ¿qué? O sea, se va a manifestar lo que hemos de ser. Y aquí debemos partir primero de saber que el hombre es un ser eterno. El hombre, el alma nunca muere, ¿no? Dejas el cuerpo, cuando dejes esta tierra dejarás el cuerpo, pero el alma sigue. Entonces somos seres que existimos mucho. Por eso nuestra primera alabanza dice: bendice la roca de nuestra salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es nuestra salvación, porque Dios tiene para nosotros llevarnos a la eternidad. Amén. Si no, ¿por qué confesamos esa oración que decía: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, tú serás ¿qué? Salvo. Y cuando tú le haces una pregunta a una persona que no conoce a Dios, le dices: ¿y ya eres tú salvo? Y él te dice: ¿qué es eso? ¿Qué es eso de ser salvo? Ser salvo es nacer de nuevo. Ser salvo es recibir la eternidad. Ser salvo es recibir al Espíritu de Dios en nuestro corazón. Ser salvo es que Dios quite el espíritu viejo que tenías y tengas un espíritu nuevo. Amén. Y ahora hay una obra maravillosa que Dios está haciendo en ti, porque aún no se ha manifestado en ti lo que hemos de ser. Pero una cosa dice aquí en este versículo, mira, primera de Juan 3, pero sabemos, 3:2, pero sabemos, ¿pero qué? Sabemos. Entonces es algo que debemos tener muy claro todos los cristianos. Sabemos, ¿sí?, que cuando el Señor Jesucristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Y entonces es cuando tú te puedes mirar
y decir, llegar a ser como Él. Híjole, cuánto me falta, ¿no? Pero gloria a Dios que por eso tú resucitaste dentro de los muertos, para que tu espíritu nuevo te vaya cambiando, porque entonces le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuántos queremos ser como Cristo? ¿Ven? Entonces nos pone un reto el Señor aquí. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica. No purifica a los demás, purifica ¿a quién? A mí mismo. O sea, el reto es que tú y yo nos vamos purificando a nosotros mismos. ¿Ven? Por eso Dios puso un espíritu nuevo en ti, se purifica a sí mismo, así como Él es. Él ya es puro, ¿no? Aunque nació en una carne de pecado, nuestro Señor Jesucristo, Él es puro y nunca pecó, ¿sí? Así es que dice, aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, ¿sí? Como Él es puro, ¿sí? Entonces, aquí dices, ¿qué tengo que hacer para purificarme? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que estamos haciendo ahorita, dejando que Dios haga la obra en nosotros. Mira, vamos aquí al libro de Romanos 6, perdón. Romanos 6, 6. Sabiendo esto lo debemos saber, ¿no? Esa es una realidad para ti, para mí. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cuál es tu viejo hombre? El espíritu que antes tenías. Porque ahora tú estás modificando tu manera de pensar. Pero algo que debes de tener muy claro, que tu viejo hombre, dice aquí la palabra de Dios, sabiendo esto, que tu viejo hombre fue ¿qué? Entonces aquí hay una gran diferencia en la importancia de que una persona sea salva. Por eso cuando tú estás predicándole a alguien y esa persona no ha nacido de nuevo, le cuesta mucho trabajo entender esto, pero tú sí lo puedes entender porque el Espíritu de Dios te lo está explicando. Amén. Y entonces tú estás comprendiendo que tu viejo hombre ya fue ¿qué? Crucificado. Recibiste un nuevo espíritu. Amén. Entonces tú estás santificado en el Espíritu. Amén. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado. Entonces cuando tú andes lo importante es esto: cuando tú estés mañana en tu trabajo, cuando tú estés mañana en tus actividades, en la escuela, en donde tú estés, tú siempre tienes que estar recordando que eres una nueva criatura creada en Cristo Jesús, y que Dios está obrando en ti para cumplir su propósito, sabiendo, ¿sí?, que Dios te dio un espíritu nuevo para poder poner su espíritu Él en ti. Amén. Así es que dice aquí, fue crucificado juntamente con Él. Pero aquí nos dice para qué hizo el Señor esto. Para que el ¿qué? El cuerpo de pecado sea destruido. Entonces, ¿tenemos un cuerpo de pecado? Sí. Sí. Tenemos un cuerpo de pecado. Entonces, ¿qué está haciendo Dios dentro de nosotros? Está llevándonos ¿a qué? A la purificación. Porque sabemos esto, que cuando Él se manifieste, seremos igual que Él. Amén. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver es que para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? Así es que tú y yo ahora estamos tratando, donde tú vayas, todas las cosas te ayudan a bien. Porque tristemente el hombre solamente a través de tribulación va entendiendo.
y va respondiendo. Pero Dios está haciendo una obra maravillosa en ti. Amén. Amén. Te hizo hijo de luz. Y entonces, lo que nosotros podemos entender es que Dios está trabajando contigo. ¿Sí? Mira, cuando tú ves Efesios 5, dice Efesios 5:25, maridos, amar a vuestras mujeres, y no me voy a referir al curso de matrimonios, así como Cristo amó a la iglesia que somos tú y yo, y el Señor se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para purificarla. Amén. Entonces, ¿para qué está Dios en nosotros? Para santificarnos. Ahora, ¿cómo lo hace? El lavamiento del agua. Por el lavamiento del agua, por la palabra de Dios. Así es que nosotros debemos entender que necesitamos estar escuchando la palabra de Dios para que Él nos siga limpiando y nos siga purificando. Amén. Porque cuando el Señor se manifieste, seremos como es, tal como Él es. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante de esto, mis hermanos, es estar buscando la presencia para ir de Dios, para que Él nos siga limpiando. Amén. Porque lo que debemos saber nosotros es que es una gran verdad. Dice Primera de Juan que aún no somos lo que vamos a ser, pero así seremos, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser esto? Cuando Él se manifieste. Ahora, cuando Él se manifieste, tenemos dos fechas de manifestación de Él que nos dice la Biblia. ¿Sí? Y esas dos fechas nosotros las podemos encontrar claramente en el estudio de las dispensaciones, porque estamos en la dispensación de la gracia, ¿no? Que es el siglo 6. Pero viene un siglo que se llama el siglo 7, donde va a venir una denominada tribulación, y va a venir una gran tribulación. Perdón, estoy subiendo. Voy a hacer más cortito. Entonces viene una tribulación y una gran tribulación. Y después, ¿qué va a venir? El milenio. Entonces, el arrebatamiento va a ser en este momento cuando termine la gracia. Y la iglesia pura y sin mancha, ¿a dónde se va? A las bodas del Cordero. Pero cuando termine la gran tribulación aquí en la tierra, ¿quién va a venir? El Señor Jesucristo. Entonces tenemos dos momentos donde viene el Señor Jesús. Él se manifiesta aquí cuando viene por nosotros en las nubes, y otra cuando viene a instalar el milenio. Volvamos a leer Primera de Juan. Primera de Juan 2, amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Qué somos ahorita? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Y aún no sé qué.
lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes. ¿Cómo seremos? Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo con nosotros? ¿Nos está qué? Pero ¿cómo nos purifica? Por el lavamiento de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo estar recibiendo? Para estarme ¿qué? Purificando. Porque si solamente digo que soy cristiano, no me va a servir. Lo que me va a servir es que el Señor me siga ¿qué? Limpiando. El Señor tiene que seguir tratando conmigo para que yo vaya cambiando día con día, día con día. ¿Sí? Cuando tú lees Efesios 5, vamos a ver. Dice Efesios 5, 6, nadie nos engañe con palabras ¿qué? Vanas. O sea, si yo ahorita te dijera, no mi hermano, tú eres hijo de Dios y vas a ser igual que Cristo. Y esa es una gran verdad. Pero hay una diferencia en irse con el Señor a quedarse a esta tribulación. Hay una diferencia. Así es que nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos. ¿Viene la ira de Dios sobre quién? ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, si nosotros no tomamos lo que Dios nos está diciendo, purifícate a sí mismo todos los días por medio de mi palabra, entonces eres un hijo de desobediencia. ¿Y qué es lo que viene de Dios? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? Entonces, tú y yo podemos entender que nuestra prioridad es estar escuchando la palabra de Dios. ¿Sí? Y es donde el diablo más trabaja, que tú te aburras de la palabra, que la palabra no sea en ti algo vivo que disfrutes, porque sabe que entre más recibas palabra, más te va a cambiar Dios. Porque por mandamiento, ¿cuántos sabíamos, inclusive antes de ser cristiano, cuántos sabíamos lo que era bueno y lo que era malo? ¿Y por qué hacíamos lo malo? ¿No? Pero cuando llegamos a Cristo, entonces el Espíritu nos empieza a redarguir y nos empieza a transformar, y entonces ahora tenemos que purificarnos, porque el que tiene esta esperanza, a sí mismo que se purifica. Amén. Así como Él es puro. ¿Sí? Recordemos la parábola de las 10 vírgenes. Vamos aquí al libro de Mateo 25. Dice el Señor en Mateo 25:1. Amén. Entonces, ¿el reino de dónde? De los cielos. ¿En dónde está este reino? De En los cielos, acá. Es a donde queremos ir. ¿A dónde queremos ir? Al cielo. ¿Dónde habita Dios? En el cielo, en el tercer cielo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir ¿a quién? Imagínate, viene el Señor en las nubes y todos nosotros tomamos nuestras lámparas y
y salimos a recibirles. Para esa lámpara, yo sé que es la palabra de Dios, pero también es nuestra lámpara, porque Dios nos hizo ¿qué? Hijos de luz. Entonces tú eres una lámpara, ¿no? Amén. Y entonces dice aquí, tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? Aceite. ¿Qué es lo que mantiene una luz? El aceite. Amén. Entonces yo tengo que estar lleno de aceite para que mi lámpara no se apague. Tú tienes que estar lleno del aceite de Dios para que tu lámpara no se apague. Mas las prudentes tomaron aceite, ¿en dónde? ¿Cuál es tu vasija? Es tu alma. Amén. Aquí está tu vasija. Amén. Juntamente con sus lámparas. Amén. Así es que Jesucristo es la luz. Dios es luz. ¿Y dónde habita? Entonces por eso eres hijo de luz. Porque la luz ¿dónde está? Aquí. Así es que tú tomas este aceite juntamente con tu lámpara, juntamente con el Espíritu Santo que te está hablando la palabra. Amén. Pero fíjate en el versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se... ¿Quiénes son los que duermen? Los cristianos, los hijos de Dios. Porque recuerda que el alma nunca muere. Dice la palabra de Dios que un hijo de Dios se va a dormir. Y uno que no es hijo de Dios, ¿a dónde se va? Al Hades. ¿Sí? Por eso la importancia de que alguien sea salvo. ¿Amén? Pero fíjate que las 10 se durmieron. ¿Qué quiere decir? Que las 10 vírgenes dejaron el cuerpo. ¿Cuántos cristianos te parece que hayan muerto en el año 1800? En el 1900. Cristianos. O de repente te enteras, ¿qué crees que ya se murió fulanito? Gloria a Dios. Está durmiendo. Aunque su espíritu está con el Señor, él está ¿qué? Durmiendo. ¿No? ¿Te acuerdas esa historia que el otro día estaba predicando a mi esposa? Esa historia donde Saúl va a ver una adivinadora y va y despierta a Samuel, y la adivina le trae a Samuel, y Samuel dice, ¿por qué me estás despertando? ¿Qué traes tú, Saúl? Déjame descansar. Entonces, ¿qué debemos entender? Que tenemos que una vida eterna. Cuando tú dejes el cuerpo, ¿sí? ¿Te vas a ir a dónde? A dormir. Cuando ves la historia de Lázaro y el hombre rico, fíjate en esa historia, en ningún momento Lázaro habla. Todo el diálogo se celebra entre el hombre rico y el padre Abraham. ¿Sí? Porque el seno de Abraham. Sí, ¿verdad? ¿Sí? No están platicando ellos dos, pero padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo y que venga y que moje y haga conmigo esto. Y pregúntate en toda la historia, ¿en qué momento habla Lázaro? Nunca. Porque Lázaro está ¿qué? Durmiendo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No dice que lo llevaron al cielo. ¿Lo llevaron a dónde? Al seno de Abraham. Y entonces, ahí, el Señor nos dice aquí, estas 10 vírgenes, las 10 se durmieron. Porque tardándose el esposo, cabecearon todas. Y se durmieron. ¿Sí? Y entonces aquí viene el arrebatamiento. Cuando viene aquí en el punto número 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salía ¿qué? A recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Sí? Todas arreglaron sus lámparas. ¿Sí? Todas dijeron, a ver, aquí estoy, pero ¿cuánto aceite tiene tu lámpara? Y las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué le pasa? Se apagan.
¿cuándo se apaga tu lámpara? ¿Cuándo no tiene qué? Aceite. Entonces, para hacer luz en medio de las tinieblas, tienes que estar lleno de ¿qué? Aceite. Hoy tú vas a llegar a tu casa y quizás te encuentres con un familiar que no vino y tú vienes lleno de aceite. Y ese familiar te recibe y hasta está como se puso a ver el fútbol y anda afanado y turbado, hasta te peleas con él. Y dices, oye, yo traigo una paspa de eso. Yo traigo mi aceite y tú vienes aquí de loco, me alborotas, ¿no? Ay, ya, porque vienes a tu iglesita y sientes, no, tengo paz. Porque mi lámpara no se ha apagado, está llena. Amén. Aunque tú me quieras provocar a ira, ¿no? Y todos te dicen, no me quites mi paz, pues si ni la tienes, ¿cuál paz te quito? Y entonces aquí las prudentes le dicen a las insensatas, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir también a los que venden y comprar para vosotras mismas. Vayan y consigan. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿quién vino? Y las que estaban, ¿qué? ¿A dónde entraron? A las bodas. O sea, Dios viene por una iglesia ¿qué? Pura y sin mancha. Y entonces dice aquí que se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, ¿qué? No las. Nunca estuviste. Nunca te dejaste limpiar cuando tenías todo para que se pudiera hacer la obra en ti. Para que tú estuvieras lleno de aceite. ¿Sí? No las conozco. Pero hay una cosa importante. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿A dónde habían ido estas vírgenes? Cuando les dijeron las otras, vayan y consigan ustedes, para que no nos falte a nosotras. Congregarse, ¿no? Buscar la palabra. Así es. O sea, esas vírgenes que no tuvieron el aceite cuando vino el arrebatamiento, se fueron a conseguir el aceite. Y lo consiguieron. Porque regresaron. Y le dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero el Señor dijo, ¿qué? No las conozco. Pero sí consiguieron el aceite. Pero lo consiguieron ¿en dónde? En la tribulación. Ya que estamos en Mateo 25, si no lo vamos a leer completo, pero recuerda que vuelve a decir en el versículo 13, ¿cuál es la conclusión que da el Señor? Velar. Velar de siempre. Velar, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Y qué es velar? Lo que estamos haciendo. Desde luego la oración, desde luego la alabanza, desde luego estar escuchando. ¿Por qué? ¿Con qué nos limpia? Con la palabra. Un hermano me decía, ¿por qué no dedica todo el tiempo a pura alabanza? Porque es muy bonita. Pues no, necesitamos la palabra. Es muy bonita la alabanza que nos permite adorar a Dios y postrarnos a Él, pero es necesario tener ¿qué? Palabra. Otro hermano decía, pero yo la leo en mi casa, ya me eché todos los libros tales y tales y tales, y lleno de problemas, y le dije, pues no sé, Dios dice que la fe viene por ¿qué? Y no dice por leer, no lo sé. Dice por oír, y el oír por la palabra de Dios.
Y una persona que dice, yo a lo mejor no voy y no me congrego, me pongo a leer mi Biblia, pues en la experiencia hemos visto que no crece. Pero cuando tú te metes a la palabra y vienes a escuchar la palabra de Dios, o te conectas para escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios te transforma. Porque es a través del oír. Y el oír por la palabra de Dios. Así es que eso le podríamos llamar que es velar. Y vuelvo a poner otro ejemplo que dice en el versículo 14, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a ¿quién? A sus siervos. O sea, siervos. ¿Somos siervos de Dios? Sí. Amén. Amén. Entonces aquí está poniendo el ejemplo de que Dios nos va a llamar a cuentas. Viene un tribunal. Llamó a sus siervos, pero ¿qué les entregó? Todos sus bienes. Ya sabemos que a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. ¿Sí? Pero lo interesante es que cuando vino el tribunal, al que le dio 5 le trajo otros 5, y que dijo: Señor, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí podemos desglosarlo así, es decir, bien siervo fiel, bueno, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esto será ¿en dónde? En el milenio. Entra en el gozo de tu Señor. Es decir, eres bienvenido al cielo. Eres bienvenido al cielo. Ahora, ¿qué le sucedió al siervo malo y negligente? A la tribulación, a las tinieblas de afuera. Entonces, si Dios ya te sacó de las tinieblas, ¿nos puede regresar a otras tinieblas? ¿Sí? ¿Nos puede regresar a otras tinieblas? Porque aquí dice claramente que este siervo inútil, en el versículo 30 dice: y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los cristianos tenemos que tener claro que si nosotros no nos dejamos purificar por Dios, donde Él ya dijo cómo lo va a hacer, ¿cómo lo va a hacer el Señor? A través de su palabra, por el lavamiento de la palabra, porque Él viene por una iglesia que pura y sin mancha. ¿Amén? Recuerda que esta tierra está llena de tinieblas, ¿no? El mundo está en tinieblas. Cuando tú leíamos el pasado miércoles aquí, mira, abre tu libro en Génesis 1. Dice Génesis 1:3: y dijo Dios sea la luz. ¿Y qué fue? Y vio de luz que la luz era buena. ¿Y qué hizo Dios? Las separó, decíamos el miércoles. ¿Por qué no las quitó Dios? Porque ¿qué hizo? Las separó. Dios es poderoso, ¿no? Pero solamente ¿qué hizo? Dijo: de este lado la luz y de este lado las tinieblas. ¿Sí? Después dice en el versículo 16: e hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día y la lumbrera menor para que señorase en la noche, e hizo también las estrellas. ¿Sí? Y dice en el 18: y para señorear en el día y en la noche puso las estrellas para separar la luz de las, pero no las quitó, solo las separó. Entonces, ¿por qué no las quitó? Porque no había otro lugar donde ponerlas. Él habita en un lugar que tercer cielo, un lugar solamente de luz. Entonces todas las tinieblas quedaron en el universo. Entonces por eso Dios, ¿qué hizo? Separó la luz de las tinieblas. Y entonces, ¿qué hizo Dios contigo? De Colosenses.
Colosenses 1:12. Con gozo debemos andar dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los que, Santos en luz. el cual nos ha librado ¿de qué? De la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Así es que de un lado están las tinieblas y de otro lado ¿qué está? La luz. ¿Y qué Dios hizo contigo? ¿Te sacó de dónde? Su luz admirable. Y entonces, cuando vemos aquí en el libro de Mateo, Mateo 5, Mateo 5, 14. Nosotros somos ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están. O sea que nosotros somos la luz, ¿no? Y luego dice en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de quién, para que vean qué, Buenas obras. y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es la luz? Somos luz, ¿no? ¿Qué es la luz? Dice en Juan 8:12, Jesús es la luz. Jesús es la luz. ¿Pero qué es la luz? La verdad. Bien, sí. Pues lo voto. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y luego que dice, el que qué, El que me sigue. sino tendrá la luz de la. Entonces, ¿qué pasa si yo sigo a Cristo? Sigo sus pisadas. Estoy haciendo obras ¿qué? Obras buenas. Es decir, si yo sigo a Cristo, Él me está limpiando para que yo haga ¿qué? Obras buenas, para que yo sea transformado. Amén. Entonces, si somos la luz, nosotros tenemos que entender es que Dios está haciendo algo maravilloso en nosotros. Mira, ve aquí a Mateo 5. Perdón, Mateo 7:15. Mateo 7:15. Dice, cuídate de las falsas prédicas. ¿O de los falsos qué? Profetas. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces.
¿Cómo voy a saber qué es lo correcto? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol que da. Buenos frutos. ¿Cuántos recordamos cuál es el fruto que tenemos que dar? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas No hay ley, porque ya no es mandamiento. Ahora Dios ya te transformó por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Porque ¿qué hace Dios? Te está limpiando ¿con qué? Con la palabra. Así es que por sus frutos los que conoceréis, dice en el 17, así todo buen árbol que da Buenos frutos. pero el árbol malo da frutos malos. Y me encanta el versículo 18. No puede ya el buen árbol dar un mal fruto. Cuando Dios ya te cambió, entonces tú ya no puedes dar mal fruto. Aunque quisieras darlo, ya no, porque Dios cambió ¿qué? Tu naturaleza. Cambió tu origen. Amén. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de la palabra. Con ella te limpia y te santifica. Amén. Dice, no puedo decir, cuando yo ya soy transformado, cuando tú ya eres transformado, pues yo ya no puedo hacer eso. ¿Sí? Mira, ahorita vienen unas fechas donde las tinieblas se mueven, ¿no? Y alguien dirá, oye, ¿puedo hacer esto? No, no, y el otro dirá, no, eres un exagerado que te está, o sea, cada quien tiene su manera de ver, ¿no? O sea, pero a ver, recuerda, tú cuando llegaste, antes de llegar a Cristo, ¿no? Ibas a la fiesta y te la pasabas de maravilla. Y todavía no ponían el disco y tú ya estabas bailando. Todavía no ponían la bala y tú ya estabas brincando en tu pie. Y estaba la agüita de Turtitlán ahí en la mesa, ¿no? ¿Sí? Bacardí. Y todos, hasta te lo daban con tu número, ¿no? 5, el 4, para que no se te vaya a perder tu vaso. Después llegas a Cristo y te invitan a esa reunión. ¿Y qué sucede? Ya no estás, ¿qué? Ya estás a gusto, ¿no? Pues ya te encantaba. ¿Qué hizo Dios? Cambió tu naturaleza. Y quizás tengas otro hermano que es más joven en la palabra y para él todavía no es mucha carga ciertas cosas. Pero tú, la obra la está haciendo ¿quién? La está haciendo Dios. Amén. Así es que no puede el buen árbol dar un mal fruto. ¿Sí? Estaba recordando en ese Su agüita de esa vuelta de Tultitlán. Así es que no puede el buen árbol dar mal fruto, ni el árbol malo dar frutos ¿qué? malos. Buenos. O sea, una persona que dice, ya no voy a hacer esto, son promesas de campaña, ¿no? Porque no las va a poder ¿qué? Cumplir, porque no puede el mal árbol dar un buen fruto. Es como los que los llevan a jurar, ¿no? Juran por un año, ¿no? Y hasta dicen, no, no puedo tomar, hasta sacan su sello mismo. Pero ya les urge que llegue la fecha. Me falta un mes, dice Jesús. Ya nada más 15 días. ¿Qué significa? Que no pueden. Porque necesitan que ser transformados por el poder de Dios. Amén. Amén. Y entonces, ahorita, tú y yo lo que estamos haciendo es estar recibiendo la palabra de Dios, como dice en Juan 15. Mira, vamos aquí a Juan 15.
Juan 15:5, dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué lleva? Mucho fruto. Y te dice: porque separado de mí. Ahora, fíjate el versículo 6 cómo nos vuelve a referir a esto mismo. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echan ¿en dónde? En el fuego. El que no se deje transformar por Dios será echado ¿en dónde? En el fuego, que son la tribulación. Así es que lo que se trata es de ¿qué? De ser discípulo de Jesucristo. Porque Él, con la palabra que hace, nos está limpiando y transformando. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Por qué? Porque ya lo haces de una manera totalmente natural. Amén. Ahora sí vamos a Efesios. Efesios 5. Dice: sed pues imitadores ¿de quién? De Dios. Imitadores. O sea, ¿a quién tengo que imitar? A Dios. Tengo que hacer lo que hace Dios. Amén. Ser imitadores de Dios como hijos amados, y andemos ¿en qué? En amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre, o sea, ni siquiera el nombre entre nosotros, como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino más bien con acciones de gracias. ¿No sabéis que ningún fornicario o inmundo es todo lo que está dentro del mundo, que es tinieblas, ¿sí? O vuelo de tacaño, ¿no? Que es idolatría, tiene herencia ¿en dónde? En el reino de Dios. Nadie les engañe con palabras vanas, por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quién viene la ira de Dios? Sobre los de desobediencia. Sobre los hijos. Aquí está hablando de los cristianos. Ya la ira de Dios va a venir en la gran tribulación sobre los del mundo, pero también viene la tribulación ¿sobre quién? Sobre los hijos de Dios. Dice aquí: sobre los hijos de Dios. ¿Sí? Así es que dice: no seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo éramos nosotros ¿qué? Mas ahora ¿qué somos? Luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu, aquí está. ¿Qué es ser hijo de Dios? ¿Qué es andar en luz? Andar en bondad, en justicia y en verdad. Siempre comprobando lo que es agradable. Y ahora estamos a unos días donde nos dice: no participes en las obras ¿qué? Sino más bien repréndalas. Ahora, ¿quién te va a redarguir? A lo mejor te encuentras un amigo y te dice: te invito a un Halloween, ¿no? Nomás que te vienes con pintada la cara aquí como un monstruo, ¿no? Como calaca vas a entrar con tus dientotes. Y seguro que si te lo pones, el Espíritu Santo te va a redarguir.
si lo haces, te va a dar una redarguida después. Porque cuando viene el arrepentimiento de Dios, ¡ay! ¿No? Así es que, porque es vergonzoso, es aún lo que hacen ellos en secreto. Mas todas las cosas, cuando son expuestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Así es que, mi hermano, por lo cual dice: despiértate y levántate y te alumbrará Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la luz? ¿Dios es luz? ¿Sí? ¿Dios es luz? Entonces, ¿es andar en qué? En amor, gozo, paz, felicidad, bondad. Ahora, ¿eso lo tenemos que hacer para estas fechas o para todo el año? Porque somos luz. Entonces, ¿la luz qué es? Todas las obras buenas. Amén. Todas las obras buenas, esa es la luz. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es Dios? Vamos al libro de Mateo 5. Siete, perdón. ¿Qué creen? Es Mateo 5. Mateo 5. ¿Les dije 5 o 6? 5, ¿verdad? Dice 5:45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hace nuestro Padre? ¿Qué hace salir el sol? Su sol sobre malos y hace llover sobre justos en justos. Entonces, para que seamos como Él es, ¿sí? Dice aquí en Mateo 5:38: ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo, 64. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistas al que es malo, antes cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y haciendo eso, ahora, ¿qué estás haciendo? Luz. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Qué estás haciendo? Siendo luz. O sea que todas las obras justas es lo que tenemos que hacer. ¿Para ser qué? Hijos de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que va a obrar en nosotros? Dios. Mira, versículo 44. Pero yo os digo, amar ¿a quién? A vuestros enemigos. Bendecir a los que os maldicen. Hacer bien a los que os aborrecen. Orar por los que ultrajan y os persiguen. Ahora, piensa en tu vida. ¿Tienes que amar a quién? A tu enemigo. Y dices, híjole, pero si lo traigo atravesado. Y tienes que amarlo. Y tienes que bendecir al que te maldice. Y tienes que hacer el bien a los que os aborrecen. Ahora, recuerda que estás en un mundo de tinieblas. Mira, ve al libro de Santiago. Recuerda lo que estamos diciendo, que Dios separó y no quitó las tinieblas. ¿Qué hizo Dios? Las separó.
Amén. Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. ¿Qué dice la palabra que leímos hace un rato? Ser imitadores de quién. Imitar a Dios es hacer ¿qué? Lo bueno. Siempre haciendo lo bueno. Entonces, ¿qué es someterse a Dios? Es obedecerlo. Y entonces dice, resistir al diablo. ¿Por qué lo tengo que resistir? Porque está aquí en las tinieblas, ¿no? Entonces, ¿cómo resisto al diablo? Sometiéndome a Dios. Haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces se te ha venido encima el diablo? ¿Sí o no se te ha venido encima? ¿No? ¿O todo ha sido un lecho de rosas? No. ¿Se te ha venido encima el diablo? Sí. ¿Cómo lo resisto? Obedeciéndolo, siendo imitador de quién? De Dios. ¿Andando en qué? En amor. ¿Amar a quién? ¿A quién tengo que amar? A mi enemigo. Y tengo que bendecir al que ¿qué? Al que me maldice. Entonces esa es la manera que yo puedo reprender las tinieblas. Dice aquí, yo doy autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les pasa. Pero si yo estoy odiando y no amo o sea, tú ahorita vas a tener la primera prueba, ahorita que llegues hoy a tu casa. Y mañana tienes otra prueba, y pasado mañana tienes otra. Tú decides andar en amor o no andar en amor. Y cuando andas en amor, ¿cómo estás? En luz. Amén. Andar como hijos de luz. ¿Cómo puedo andar en luz? Andando en amor. Yo sé que la oración es importantísima. Con ella reprendes al enemigo, lo echas fuera. Pero lo más importante es que tú resistes al diablo por medio del amor, imitando a Dios en todas las cosas, siendo benignos, misericordiosos, ¿no? ¿Cómo dice? Y con esto terminamos. Efesios 4. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí dice, renueva el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo renuevo mis pensamientos? Con la palabra de Dios. Y vístete del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Desecha la mentira. Amén. Desecha la mentira. A mí cuando alguien me dice, oye, te digo un secreto, pero no se lo dices a nadie, no me lo digas. Porque si me preguntan, lo voy a decir. Habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si te enojas, no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántas veces te aventas hasta más de 24 horas enojado? ¿Cuántas veces a veces en la casa, dile a tu mamá que me pasa esto? Dile a tu mamá que sí me sirve, que yo no le hablo.
O estás viendo a un familiar y te pasas derechito. No, no yo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No le des lugar a quién. El que hurta, el que hurtaba no hurte más. ¿Sí? Y aquí dice, versículo 29, me encanta más este. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Siguen saliendo luego groserías en los cristianos? Sí. Estás tan enojado y te sale ninguna Palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la buena edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristes. ¿Quién se pone triste cuando tú vuelves a decir groserías o te enojas con alguien o echas pleito? ¿Quién se pone triste? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Ven? Así es que, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira. Y este me encanta. Gritería. No es grifería, es gritería. Estás ahí en la mesa todos comiendo muy rico y quite de vosotros ¿qué? Toda gritería, ¿no? Y maledicencia y toda malicia. Antes ser ¿qué? Benignos. O sea, que tú llegues y digas, qué bueno que llegó fulano. Es benigno, o sea, siempre está en paz, trae amor, lleva la segunda milla, está comedido, o sea, ¿eres qué? Benigno. Y entonces eres hijo de ¿qué? De luz. Entonces la pregunta de hoy es, ¿qué es la luz? Andar en amor. Eres hijo de luz, tienes que seguir como camina Cristo. Ah, pero esto me cuesta mucho trabajo. Me voy a seguir metiendo en la palabra para que Dios me siga cambiando. Yo necesito que Dios me siga cambiando. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, o sea, perdonándonos unos a otros, ¿sí? Como Dios también nos perdonó en Cristo. Por eso dice en el capítulo 5, ser imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Entonces, ¿cómo soy hijo de luz? Andando en amor. No, si ni trates con fulanito, porque no, es de mecha corta. Se prende luego. Tenemos que andar en qué? En amor. Amén. ¿Cómo resisto al diablo? Andando en amor. ¿Cómo gano un pleito contra Satanás? Andando en amor. ¿Cuál es mi arma más poderosa para destruir a Satanás? El amor. Amén. Y eso nos lo tenemos que llevar en el corazón. Amén. Es que ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios. Yo sé que hay cosas que también aún nos cuestan trabajo, porque somos carne. Pero estás haciendo lo correcto y estás recibiendo la palabra de Dios para que Dios te transforme. Porque por medio de la palabra que está haciendo Dios, santifica. Así es que yo quisiera que esta oración le pidiéramos a Dios que nos ayude. ¿Amén? Ayúdanos, Señor, a andar en amor. Y es un buen momento para perdonar a aquella persona que te hizo quizás un daño, esa persona que cuesta trabajo. Cierra ahí tus ojos y dile al Señor: Padre mío, ayúdame, Señor, a andar en amor, Padre.
Ayúdame, mi Dios omnipotente, a obedecerte, Señor. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo en esta mañana perdono a aquellos que me han hecho daño, Señor. Pero sé, mi Dios, que tú eres mi justicia, Señor. Tú eres mi galardón, tú eres mi escudo, Señor. Yo me someto a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Me someto a ti, Padre, a tu palabra. Si me someto, Señor, resisto a Satanás y él no puede ya hacerme nada, porque yo lo resisto. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdame, Señor, a andar en amor. Ayúdame, Señor, a caminar en amor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor, por haberme hecho tu Hijo. Gracias, Señor. Te alabo y te exalto. Te doy gloria a ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te pido que tu precioso Espíritu descienda sobre el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Ese precioso Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones nos convenza de todo pecado y de toda maldad para hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 No para el amén. Yo le apago yo.